Bueno, hoy nos acompaña Luisa Fernanda Gómez Cruz. Bueno, bienvenida Luisa, agradecemos mucho tu participación en este espacio. Luisa viene de Bogotá, ella es periodista, es fact-checker de Colombia Check y es colaboradora de otros medios colombianos. La idea de hoy, bueno, va a ser la misma metodología que hemos venido llevando y bueno, igual saben que pueden ir cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden ir haciendo a través de nuestro chat. Y bueno, Luisa, te paso la palabra. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias a todas las chicas que están ya conectadísimas con lo que vamos a ver hoy. Entonces, voy a compartir pantalla y arrancamos. Les quería hacer como un... perdón. A las chicas de las equipas les quería hacer como una súper recomendación. Y es que yo ahorita en el modo presentar pantalla no puedo ver el chat. De pronto estoy como acá intentando mirar en el iPad, pero pues si tienen una pregunta, siéntanse libre como de hacérmela en el momento en el que estemos viendo el tema, no hay problema, me pueden interrumpir. La idea de estos talleres pues es que ustedes se lleven como toda la información así súper, súper clara. Y lo primero, bueno, ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿sí? La presentación. Sí. Listo. Bueno, entonces, como decía Mónica, bueno, yo soy subeditora de Colombia Check. Digamos, ya van a ir entendiendo más el contexto de qué es Colombia Check o en la medida en que les explique qué es el fact-checking. Pero Colombia Check es el único medio en Colombia especializado en hacer fact-checking. Y entonces aquí empezamos con qué es el fact-checking. El fact-checking o verificación o chequeo de datos es como, o sea, verificación o chequeo de datos es como lo conocemos en los países hispanohablantes. Es una metodología periodística que básicamente consiste en confirmar y comprobar la veracidad de hechos y datos. O sea, suena como muy sencillo y es importante que lo entiendan así como súper sencillo de primeras, confirmar y comprobar la veracidad de hechos y datos. Ya si nos vamos como más allá, básicamente lo que intentamos hacer es cuestionar todo lo que se publica, de manera que podamos fortalecer la labor del periodismo y la calidad de la información. Hay dos formas de hacer fact-checking. Una que fue como comenzó el fact-checking ante hoc, que empieza más o menos en la década de los 20. Más o menos se tiene una idea de que empezó con la creación de la revista Time en Estados Unidos. Digamos que esta es una metodología que se utiliza principalmente en los medios estadounidenses. Y consiste en revisar la información antes de que sea publicada. Es decir, los periodistas llegan, hacen sus historias, pasan por un editor y antes de que sean publicadas pasan por el fact-checker, que lo que hace es identificar y corregir posibles errores que hay en las historias. Históricamente, estuve viendo, no tenía ni idea y me pareció un dato muy interesante, el fact-checking era considerado un trabajo de mujeres. O sea, básicamente los fact-checkers eran en los equipos de los medios, principalmente mujeres, me imagino yo, pues porque somos a quienes se nos han delegado durante mucho tiempo estas labores como de revisión, ¿no? Ya más o menos entre 1990 y el año 2000 aparece el fact-checking post-hoc, que lo que se encarga es de revisar la información después de publicada. Esto surge en 1991 con mayor precisión con Brooks Jackson, un periodista estadounidense que trabajaba para la CNN en un proyecto llamado AdWatch, es decir, vigilando comerciales. Y básicamente lo que hacía era verificar promesas y datos entregados por candidatos políticos en comerciales de televisión. En 2003, él junto con otra periodista forman el primer medio de fact-checking post-hoc, que es factcheck.org. Y lo que hace, pues entonces es, como les digo, verificar la información después de publicada, pero no es información única y exclusivamente de medios de comunicación, sino principalmente de figuras públicas. O sea, inicialmente nació con la idea de verificar qué tanta verdad hay en lo que nos decían o en lo que les decía a la sociedad estadounidense los políticos y los personajes o las figuras públicas en general.
qué tanta verdad había en todas esas cosas que ellos decían. Ya más adelante, más o menos en 2016, cuando ocurre como todo lo de Cambridge Analytics, Facebook, como que se hace muy evidente que hay una necesidad de atacar las fake news, lo que se conoce como fake news, y que nosotros los verificadores llamamos desinformación, precisamente como para nuevamente brindarle la mejor información posible a la ciudadanía. Esa es como las dos formas en las que se ha realizado fact-checking en el mundo, pues. Haciendo fact-checking post-hoc, solamente hay dos medios en Colombia que lo hacemos, el detector de mentiras de la silla vacía, que empezó en 2014, y Colombia Check. Alrededor del mundo hay más de 90 organizaciones que hacen parte de una gran agencia, sí, como gran agencia, gran organización, que es la International Fact-Checking Network, que de alguna forma lo que hace es dar un sello de calidad para los medios que se encargan de hacer fact-checking, un poco como para seguir la idea de quién verifica a los verificadores, ¿no? Hasta aquí, bueno, supongo que estamos súper claras y quiero entonces que hablemos sobre por qué es importante. Y básicamente, nadie está exento de cometer errores. Y si podemos evitar que se cometan errores, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Básicamente esa es como la idea con la cual trabajamos en el fact-checking ante hoc, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a realizar mientras acompaño sus historias? A través de estas verificaciones, lo que hacemos es ahorrarnos problemas y no poner en riesgo el valor más importante de los medios, que es la credibilidad y la reputación. Entonces, a través del fact-checking, digamos que lo que hacemos los verificadores es asegurarle a los periodistas que tengan y que entreguen, que publiquen mejores productos periodísticos. Porque una mirada extra nunca sobra. Y entonces aquí les quiero hacer una pregunta y es si ustedes han visto Spotlight o el documental Bonjour. Sí, Spotlight. Spotlight. O sea, que, digamos que menciono Spotlight porque fue la primera película en donde yo vi como con mayor claridad cuál era la labor de los fact-checkers. No sé si ustedes se acuerdan, pues quienes la hayan visto, como que ellos duran un montón de tiempo armando las piezas de la historia que iban a hacer y al final como uno de los momentos más tensos de la película es cuando ellos tienen ya listo como el manuscrito de lo que va a salir publicado, pero se lo tienen que mandar a los fact-checkers. Y esto es súper importante porque precisamente ellos sabían que al sacar una historia tan grande y tan importante se estaban arriesgando muchísimo en caso de equivocarse, así fuese con el más mínimo detalle, ¿no? Porque aún el más mínimo detalle te puede poner en duda toda la historia. Entonces, por eso me parece como súper importante, o es en general súper importante la labor de los verificadores. Y el documental que les menciono, Bonjour, es también, si no lo han visto, se los súper recomiendo, porque es como prueba de que aún el más experimentado periodista puede en algún momento cometer un error. Y vuelvo a, si podemos evitarlos, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces les súper recomiendo esta serie, si tienen tiempo de verla. Finalmente, digamos que hay como cierta rivalidad en algunos casos, siento, o de pronto tal vez es como un no entendimiento de cuál es la labor de los fact-checkers. Y los periodistas a veces, como en estos países latinoamericanos no es tan común que se realice esta labor antes de publicar, pues que hay como roces un poco en ocasiones, ¿no? O sea, como periodistas que no entienden muy bien porque si ellos hicieron un buen trabajo, y yo no dudo que los periodistas hagan un buen trabajo y que ustedes vayan a hacer un buen trabajo, ¿por qué llega alguien externo a preguntarles cosas como de dónde sacaste este dato? ¿Por qué esta persona dice esto, pero yo veo que no coincide? Ese tipo de cosas. O sea, lo que al final somos los fact-checkers es aliados de los periodistas, porque nosotros queremos, al igual que ustedes, que las historias sean sólidas y que salgan supremamente blindadas. Y aquí también me parece importante tener en cuenta que digamos, estas historias que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, por ser un tema que se ha politizado tanto,
Es muy importante que las historias salgan muy bien construidas y muy bien blindadas. Y pues básicamente yo estoy aquí para ayudarles a ustedes a hacer eso. Ah, ya, estaban preguntando por el nombre de la serie. Sí, Bonjour. Creo que todavía está en Netflix, yo la vi en Netflix. ¿Cómo se hace el fact-checking o cómo se hace básicamente lo que yo voy a hacer? Es verificar que todos los nombres, fechas, lugares, datos en general que ustedes mencionen dentro de sus historias coincidan con la situación o con lo que ustedes estén contando. Que efectivamente el nombre de la fuente esté bien escrito, o sea, desde ahí hasta que el nombre del lugar en el que ocurrió algo sea específicamente el que ustedes pusieron, que las fechas coincidan específicamente como ustedes las pusieron, o sea, es como una pequeña labor de minería que consiste, pues lo que les digo, como en verificar cada uno de esos datos que ustedes han ido poniendo en sus historias. ¿Cómo me hacen a mí esa tarea más fácil? Poniendo los enlaces de dónde sacaron la información que consiguieron de Internet. ¿Sí? O digamos que revisaron un informe publicado por una organización. Para mí es más fácil si ustedes me ponen el enlace y con eso yo puedo ver que en efecto el informe dice lo que ustedes pusieron. Porque también puede pasar, o sea, que tengan un error de digitación. Eso ocurre con frecuencia, a mí me pasa. Entonces es como eso, ayudarles a través de que ustedes me proporcionen toda la información que hayan usado. También me gusta a mí revisar audios y transcripciones para estar seguras de que las fuentes dijeron lo que ustedes pusieron que dijeron, pero con el sentido que ustedes están señalando. Entonces, seguramente yo les voy a pedir accesos a audios, a transcripciones, a todas las fuentes consultadas, y si tengo dudas con algunos datos, lo que voy a terminar haciendo es contrastar con otras fuentes. Aquí yo les iba a decir algo más, que no me acuerdo qué era. Ya me acordé, que según empecé a ver en algo que me compartieron las chicas, la mayoría de ustedes no va a hacer texto, ¿cierto? Sino van a hacer es como podcast, videos, no sé qué. Entonces entiendo que para construir esto ustedes van a tener que hacer unos libretos, esos libretos seguramente van a pasar por mí, si no estoy mal. Entonces en esos documentos pues sería buenísimo que me pudieran poner como los enlaces, lo que les digo. Y no sé si compartirme la carpeta donde ustedes van poniendo como las fuentes consultadas y todo eso. Yo me quedé con una frase que dijo Catalina Ruiz Navarro en el taller del primer día, o sea, el martes, y es que el buen periodismo tiene que ser feminista. Yo estoy completamente de acuerdo, pero le agrego como un punto más, y es que el buen periodismo se hace con datos que han sido verificados y contrastados. En esencia, el buen periodismo es eso, ¿no? O sea, el fact-checking no hace otra cosa que no haga el buen periodismo. Pero como les he dicho como ya por tercera vez, si podemos evitar los errores y hacer que los productos salgan cada vez mejor, ¿por qué no hacerlo? Y eso es como mi trabajo. Ahí está, y no sé si tienen de pronto alguna pregunta, quieren saber algo más. Bueno, vamos con la segunda Luisa, parte. yo quiero hacer una Dime, pregunta. Pues, dale. no sé si sea un poco, no sé si lo dijiste o bueno, es que cuando dijiste que fact-checking ante hoc, post hoc, ¿qué es hoc? Excelente pregunta, no estoy segura. Creo que es latín para antes de y después de publicar la información. Ah, listo. ¿Mm? Porque como les decía, el fact-checking ante hoc se cerciora de que las investigaciones, antes de que sean publicadas, sean verificadas. El fact-checking post-hoc revisa lo que ya está circulando en Internet, por ejemplo, en el caso de las desinformaciones, o en el discurso político de figuras públicas relevantes. Es decir, cuando en el programa del presidente Duque él da una cifra, el periodismo de fact-checking post-hoc verifica que esa cifra sí sea cierta, o que el contexto en el cual el presidente enmarca esa cifra sí sea el correcto. Básicamente es eso lo que hacemos. No, para nada es APA, solo son
a través del link. Sí, o sea, lo más amable que me lo puedan hacer, yo se lo súper voy a agradecer. Como, este es el link, lo saqué de esta página específicamente. No es más que eso, no tienen que hacer normas APA. Creo que yo ya ni siquiera sé cómo funcionan las normas APA. Bueno, hasta ahí, entonces, vamos. Ahora, hablemos específicamente de los datos. Y es, ¿qué es un dato? O sea, partamos de ahí. Un dato es información concreta sobre hechos, elementos que permite estudiarlos, analizarlos y conocerlos. Esta última parte me parece importantísimo, precisamente porque los datos son una fuente como cualquier otra que requiere análisis y contrastación, que requiere entenderse. Y esto me parece como fundamental cuando se trabaja con datos, porque de la misma forma que cuando uno hace una entrevista y está hablando con una fuente, si a uno no le queda claro algo, uno pregunta, ¿cierto? No te entendí bien esto que quiere decir. O lo que termina haciendo es, ok, esta fuente me dijo una cosa y luego al hablar con otra fuente me dice otra cosa, entonces contrasto entre las dos fuentes con las que hablé, qué fue lo que me dijeron, qué tan cierto es esto que me dijo otra fuente, en qué caso, sí, o sea, como uno cuando está hablando con fuentes que consultó a través de entrevistas, trata siempre de entenderlas. Y es exactamente lo mismo que uno tiene que hacer cuando trabaja con datos. Son una fuente como cualquier otra. Y hay que entenderla muy bien. Hay que entender muy bien los datos que me están diciendo, en qué contexto se enmarcan, entender la metodología utilizada para sacar ese dato. Y aquí les pongo un ejemplo. Y es que, por ejemplo, están las encuestas de percepción de seguridad. Entonces, una encuesta de percepción de seguridad no te dice si la ciudad es segura o no, ¿cierto? Te dice cómo percibe la seguridad de la ciudad la gente que vive en ella. Y uno puede decir, pero ¿cómo sé yo que esa encuesta de percepción no me está mostrando lo que percibe un grupo poblacional específico? Que no es solamente la percepción de la clase alta, o que no es solo la percepción de, qué sé yo, los vecinos del encuestador, mirando la metodología, ¿cierto? Mirando que la metodología de una encuesta de percepción busca que sea lo más representativa posible, y ellos te ponen los datos como de cuál es de pronto la posibilidad de error que hay dentro de esa encuesta. Y así de esa manera podemos entender que efectivamente la encuesta de percepción está tratando de acercarse lo que más pueda a la percepción de todas las personas que habitan una ciudad. Tal cual hay que hacerlo como con cualquier dato que ustedes encuentren. Los datos nos permiten contar historias, pero también en muchos casos hay historias detrás de los datos. Y de esto se encarga principalmente el periodismo de datos, ¿cierto? Que no es necesariamente lo mismo que el periodismo de fact-checking. Digamos que el periodismo de datos se encarga más de contar historias a través de los datos o de limpiar grandes bases de datos y al cruzarlas con otras bases de datos encontrar historias. En este caso, pues no vamos a hacer periodismo de datos, o no van a hacer ustedes, pero sí van a contar historias que van a tener un gran soporte en los datos, ¿cierto? Y la manera como de trabajar esos datos es cruzarlos con otros o analizarlos, y aquí es importantísimo analizarlos con la fuente que los elaboró, siempre es una buena idea, precisamente por lo que les decía, para entender la metodología usada. Cómo consiguieron estos datos me sirve para entender y explicar o buscar otros datos y decir de pronto esta no es la fuente precisa o de pronto esta fuente me sirve parcialmente hasta este punto porque la metodología no involucra otras cosas que yo estoy buscando. Y aquí les pongo otro ejemplo. Las cifras de feminicidios. Hay como 4 cifras de feminicidios que podemos utilizar en Colombia. Una es la que levanta la Fiscalía, porque medicina legal no tiene cifras propiamente de feminicidios, sino de homicidios a mujeres. Y ya la Fiscalía es la que tipifica que efectivamente fue feminicidio, ¿cierto? Pero no siempre lo que la Fiscalía considera que es feminicidio lo es, porque hay una forma de ver un feminicidio desde un sistema patriarcal, ¿no es cierto? Entonces hay otras organizaciones que levantan estos datos,
Pero resulta que hay unas organizaciones que no incluyen dentro de su conteo los transfeminicidios. Y si para nuestra historia es importante involucrar a las personas trans y ver cómo también ellas son asesinadas por su condición de género, pues necesito datos que tengan claramente incluidos los transfeminicidios, ¿cierto? Entonces seguramente no voy a ir a la fuente inicial, sino a otra. O sea, entienden hacia dónde voy. Los datos no se entienden por sí solos. Es muy importante que los datos sean analizados por expertos. Incluso en el periodismo de fact-checking post-hoc, que es al que yo me dedico principalmente, digamos que nuestra metodología consiste en, o sea, encontramos un dato que vale la pena verificar. Consultamos al autor del dato, pues de la cita del dato, de dónde sacó la información. Consultamos a las fuentes oficiales, que seguramente van a ser la misma, como la misma fuente que utilizó la persona que dio el dato, y luego nos vamos a las fuentes alternas que nos ayudan a entender si ese dato sí es correcto o no lo es. Eso es básicamente hacer periodismo, ¿no es cierto? No es otra cosa que contrastar con fuentes las cosas que nos están diciendo, pero bueno. Y otra forma de entender los datos es a través de visualizaciones. Perdón. Y acá pues yo me imagino que no les estoy diciendo nada nuevo, pero por si acaso, las visualizaciones pueden ser mapas, ilustraciones, infografías, líneas de tiempo, pero también podemos utilizar un dato o contar un dato con casos de la vida real que ilustren una historia. Creo que ese es el caso de un par de las historias que vi que van a hacer ustedes. O cuando ya tenemos datos que son muy grandes, que no permiten dimensionarlos o en algunos casos humanizarlos, pues lo que hacemos es reflejar los datos con analogías. Esto, el más común de todos es como esta área es igual a tantas canchas de fútbol, o esta distancia, sí, como esta medida es como ir de un punto X a un punto Y, o todas estas personas son todos estos buses llenos. Esas son como formas de entender los datos, porque precisamente el lector también va a agradecer la forma en que son presentados. Bueno, en este caso no sería lectores, pero estas son algunas herramientas que ustedes pueden utilizar, se las dejo por si les sirve para otro proyecto. Data Wrapper es como la más utilizada en este momento por los periodistas de datos, porque es fácil, es intuitiva, es dinámica y es como atractiva. La que está de moda en este momento es Flourish, porque son muy dinámicos, tienen mucho movimiento, son llamativos. Si pueden pegarles como una miradita. Yo de hecho en esta presentación, que si no estoy mal les van a dejar a ustedes, al darle clic los manda directamente a la página pues donde pueden realizar las visualizaciones. No me voy a detener mucho en esto. Básicamente son estas tres las que le voy a mostrar. Infogram también es como muy útil porque es muy sencilla, pero de pronto si quieren algo como visualmente más atractivo no es la ideal. Pero bueno, en el documental que les mencioné hace un momento de Bonjour, es muy interesante cómo el personaje del que trata el documental, que es Gaita Liz, dice que no es sabio contar historias en las que tienes una sola fuente. Si quieren me devuelvo un momento. Bueno, perdón, entonces me devuelvo a lo que estaba diciendo. No es sabio contar historias en las que tienes una fuente, es una cita que dice el personaje principal de este documental que les recomendé, y definitivamente. O sea, en ese documental se muestra claramente por qué no es una buena idea, pero pues como que quería dejarles ese mensaje, pues también porque yo creo que lo hicimos muchísimo, o se hizo muchísimo más evidente con la historia que mostró Catalina en el primer día, ¿cierto? O sea, datos que era como sospechoso de dónde los había sacado,
Y lo que yo sospecho como fact-checker es que o esos datos se los inventó el autor o se los dijo una única fuente, no tuvo cómo contrastarlos y le parecieron de color, ¿no? Le parecieron datos que le podían dar color a la historia. Entonces hay que tener mucho cuidado como con ese tipo de situaciones y fuentes que te dan información que tú no puedes contrastar. Aquí va el segundo bloque, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ahora no hay preguntas en el chat, pero si quieres seguir. Dale. Bueno, entonces, hablemos específicamente de dónde están esos datos. ¿Dónde están los datos que ustedes van a utilizar para enriquecer sus historias? Entonces, obviamente, si estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos, hay algunos datos que pueden conseguir en el Ministerio de Salud. Vi que algunas de ustedes tienen dentro de sus fuentes las secretarías municipales de salud o de la mujer. No todas las secretarías municipales tienen como perdón, tan como construida la Secretaría de la Mujer, pero en algunos casos pues pueden obtener información interesante a través de ellas. Está el DANE y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Y el DANE me llamaba la atención mostrárselos precisamente porque tienen una cifra de nacimientos. Y este me pareció interesante para las chicas que están trabajando el tema de la partería, precisamente porque el DANE recoge los datos de quién fue la persona que atendió el parto en cada región del país. Si fue un médico o una enfermera o si fue una partera u otra persona, que puede pasar. Entonces, esos datos, igual, yo lo que les digo, les dejé acá algunos enlaces, que los pueden encontrar acá. Por nacimientos. Y ya iban viendo toda la información que pueden desglosar alrededor de las cifras de nacimientos que hay en el país. Pues me parece interesante para las chicas que están trabajando el tema de la partería. La Consejería para la Equidad de la Mujer tiene el Observatorio Colombiano de las Mujeres, donde se recogen todos estos datos de demografía y población, autonomía económica, salud, derechos sexuales y reproductivos, vida libre de violencias, poder y toma de decisiones, educación y tecnologías de la información y construcción de paz. Digamos que la Consejería para la Equidad de las Mujeres no es la entidad encargada de recoger esos, o sea, como de obtener esos datos, pero lo que hacen ellas es agruparlos en un solo sitio, donde sea de pronto más claro verlo. Y esos datos pues ustedes los pueden encontrar acá. Este de salud, derechos sexuales y reproductivos, seguramente es buenísimo para ustedes. Y ahí pueden ver porcentaje de mujeres que usan algún método anticonceptivo, distribución de métodos anticonceptivos. Como les digo, esta no es la fuente principal, o sea, ellos no son quienes van y con las metodologías de investigación recogen los datos, pero te ponen quién sí es. Fuente Profamilia, Encuesta Nacional de Demografía y Salud, NDS 2015. Entonces, este es como un lugar que ustedes pueden explorar para ver cuáles son los datos que hay. Y si ya necesitan como mayor precisión sobre alguna otra cosa, pues pueden ir a la fuente original que realiza los datos. Estadísticas Vitales, DANE. Ahí están como los datos que pueden encontrar en la Consejería y en el Observatorio Colombiano de las Mujeres. Ahora, sobre las fuentes alternativas, creo que ustedes, bueno, ya han ido viendo algunos de esos datos con la conversación principalmente que tuvieron con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, pero me parece muy interesante, sobre todo en temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Porque digamos que hay otras organizaciones que recogen otro tipo de datos, como lo que les decía de feminicidios o de violencia, como la Casa de las Mujeres, pero específicamente sobre derechos sexuales y reproductivos, estas son las organizaciones que más reúnen o que más se encargan de trabajar ese tipo de datos.
me acabo de acordar de algo y antes de que se me olvide, yo no sé si ustedes recuerdan en la presentación del miércoles, la mesa dijo que un aborto es más seguro incluso que un parto. Esos datos, esas cifras, es posible encontrarlas y hay una organización que la recoge, que ha hecho como todo ese estudio y que puede ser súper útil para mencionarlo, que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero si lo llegaran a necesitar, me pueden escribir y se los paso. Pero bueno, entonces, Profamilia es como una de esas superorganizaciones que tiene un montón de investigaciones y un montón de informes donde pueden encontrar la información. Aquí en investigaciones. Ah, bueno, sí, son todas estas. Aquí yo había visto principalmente que a ustedes les podía servir necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva en migrantes venezolanas. Si no estoy mal, hay dos organizaciones, perdón, equipas que están trabajando el tema de migración, ¿no? Y de mujeres y personas venezolanas gestantes o con asuntos de derechos sexuales y reproductivos por resolver. Entonces, esta investigación puede ser buenísima para que ustedes vean como el panorama que ha ido recogiendo Profamilia alrededor de este tema. Desigualdades en el uso de servicios de salud de la población migrante y comunidades de acogida. Esto también les súper sirve a las chicas que están mirando tema de migración. Cero prevalencia para verificar hepatitis B, violencia sexual contra personas con discapacidad. A mí me pareció ver que había una equipa sobre que estaba trabajando temas de población trans. Bueno, aquí también está el tema. Cómo adaptar los servicios de salud sexual y reproductiva a las necesidades y circunstancias de las personas con experiencia de vida trans. Ahí tienen como esa información. Obviamente, entonces, el paso que seguiría cuando ustedes tienen este informe es revisar el informe, ver qué datos trae, de cuándo son los datos, eso es muy importante, saber cuándo fue la última vez que se hizo esa encuesta o cuándo se levantó esa información, cuándo fue publicada esta encuesta. Y esto se los digo también porque en general en Colombia es muy difícil conseguir datos sobre derechos sexuales y reproductivos. O sea, las organizaciones que les estoy mostrando son las que principalmente lo tienen y si no son ellas les dirán si alguien más lo tiene, pero básicamente como en el sondeo de información que yo he hecho, estas son las que tienen la información. Y hay algunos datos que se han ido levantando con el tiempo, pero que ya son como de bastante tiempo atrás. Y estoy hablando específicamente, por ejemplo, del dato de aborto clandestino. Porque ese dato, por ejemplo, si no estoy mal, es de 2007. O sea, es una cifra que ya tiene bastante tiempo, que no se ha actualizado y que si no estoy mal está apenas a punto de actualizarse, pero ¿cómo podemos hablar y hacer incidencia a los periodistas en temas de derechos sexuales y reproductivos, en la importancia del aborto sin tener cifras tan actualizadas, ¿no? Entonces, bueno, pues solo para que lo tengan en cuenta, realmente es muy difícil contar con o conseguir datos más allá de los que están en estas organizaciones. Salud sexual y envejecimiento en Colombia, derechos sexuales y reproductivos después de la firma de los acuerdos de paz, discapacidad. Miren, esto también creo que le puede servir a las chicas que están trabajando migración, evaluación de la satisfacción de la población migrante y refugiada venezolana respecto a los servicios de salud recibidos. Eso es básicamente por el lado de Profamilia. Igual, si necesitan algún dato como de una persona con quien puedan hablar directamente en esa organización, me pueden escribir y yo se los paso.
La otra organización que trabaja mucho estos datos es Oriéntame. Tiene también investigaciones muy interesantes sobre el tema. Y los encuentran básicamente en este link que les dejé en la presentación. Entonces, hay unos datos por aquí que me parecieron interesantes. Que no me acuerdo bien. Bueno, pues en general, ellas tienen como mucha información, por supuesto, sobre aborto, alternativas al aborto, anticoncepción, asesoría y pruebas. De pronto, ya me acordé, ellas no tienen tantos informes, pero directamente consultándoles tienen mucha información que les pueden suministrar, que les puede ser súper útil para sus investigaciones. La mesa, pues yo creo que ya vieron en gran medida con ellas qué es lo que hacen, qué es todo lo que hacen, pero hay unos estudios que me parecen muy interesantes. Informe contextual sobre el aborto y la anticoncepción forzada. Migrantes venezolanas en Colombia, barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Y es esta. A mí este dato me parece, pues es viejito relativamente, pero es muy interesante, porque es una encuesta que hizo la mesa sobre la percepción, encuesta de percepción sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, de 2017. Entonces, en esta encuesta ellas muestran básicamente, pues como el nombre lo dice, cuál es la percepción, cuántas personas en Colombia están de acuerdo con que los hombres y las mujeres debemos tener los mismos derechos, cuántas personas piensan que el papel del Estado es garantizar el bienestar físico y social de las mujeres. Es percepción, pero me parece que puede ser muy útil para ver, porque por acá hay un dato súper interesante. Porcentaje de personas que están de acuerdo con la interrupción legal del embarazo. Si la salud mental de la mujer está en riesgo, si quedó embarazada por una violación, si su vida está en riesgo, cuando el feto presenta malformaciones. Miren, el 91% de las personas consideran importante que se creen colectivos que defiendan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y definitivamente, pues porque como les digo, son estas organizaciones las que están encargándose de levantar toda esta información, algo que no ha hecho propiamente el Estado. Bueno, aquí está la ficha metodológica, que ustedes vean cómo fue hecha, todo lo que les venía mencionando. Bueno, estas son como otras investigaciones un poquito más viejitas que ha venido haciendo la mesa. Pero igual, la mesa es una súper fuente para todo lo que ustedes necesiten directamente sobre aborto y derechos sexuales y reproductivos. La otra fuente es el Centro de Derechos Reproductivos, aunque este es como una organización que trabaja de forma más global, digamos que no tienen tantas cifras específicas sobre cómo son temas puntuales en Colombia, pero tienen un panorama muy grande de la región. Digamos que el Centro de Derechos Reproductivos que funciona en Colombia es Latinoamérica, o sea, tiene incidencia en toda la región Latinoamérica. Y a través de ellas pueden llegar como a ese tipo de cifras que son más de comparaciones entre países. Ellas, por ejemplo, tienen un mapa donde van poniendo cómo está el tema de derechos sexuales y reproductivos en la región, cómo está el tema de aborto en la región. ¿Qué países lo tienen completamente despenalizado? ¿Qué países lo tienen en causales? ¿Qué países lo tienen completamente prohibido? Ese mapa ellas lo han ido construyendo y es una fuente muy interesante si quieren tratar, como les digo, temas más de región Latinoamérica.
Women's Link es una organización que sí se encarga principalmente de mirar temas de migración. Entonces, nuevamente, este puede ser como súper importante para las dos equipas que están trabajando el tema de migración y derechos sexuales y reproductivos. Ellas tienen un observatorio de género y justicia donde van poniendo cuáles son como todas las decisiones judiciales alrededor de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, por ejemplo, esto les permite ver a ustedes si están contando una historia en donde quieren, no sé, mencionar como la jurisprudencia que hay alrededor de un tema. De pronto no es como muy común, pero si lo llegan a necesitar, acá encuentran toda esa jurisprudencia, que puede ser buenísimo como para ver como situaciones que han ocurrido en el pasado, en otros países, cómo se han manejado, también porque los derechos sexuales y reproductivos han sido conquistas que se han podido aterrizar en nuestros países a través de decisiones judiciales. Y les doy un ejemplo. En Costa Rica hubo en un momento un caso en donde ellos estaban diciendo que la inseminación artificial era ilegal porque se estaba de alguna forma abortando. Porque obviamente para poder como hacerse una inseminación artificial uno tiene que poner unos espermatozoides que van a fecundar unos óvulos y no todos los óvulos necesariamente van a convertirse en un bebé, ¿cierto? Entonces, que al haber unos óvulos fecundados que van a morir de alguna forma, eso sería aborto. Es como la lógica con la cual el Estado de Costa Rica estaba tratando el tema. Subieron como toda la demanda que llegó a una comisión alta, que no me acuerdo en este momento cuál fue, y lo que terminó pasando es que la corte, la comisión dijo no es aborto y pues la inseminación artificial se puede hacer y se debe hacer y el Estado de Costa Rica debe garantizarlo, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido las decisiones judiciales pueden ser algo que les podría ser muy útil. Bueno, acá están los temas que ellas tienen de derechos sexuales y reproductivos. Mujeres y fronteras, entonces estos son como los temas que ellas manejan y que consultándolas directamente, si necesitan algún dato en específico, estoy segura que ellas pueden brindárselo. Y hay una parte de la OMS que me pareció muy interesante también para mostrarles, donde explican algunos datos sobre aborto y es cómo hacer un tratamiento médico del aborto. Cuáles son como las formas correctas de realizar un aborto. Y esto suele ser como una pieza muy interesante cuando uno está tratando como de desmitificar que necesariamente cuando se realiza un aborto se tiene que hacer un legrado o cuando o que no se tiene como muy claro que se puede hacer a través de pastillas o cómo es la manera correcta de hacer este tipo de procedimientos. Entonces, de pronto, estas cifras de la OMS les pueden ser como súper útiles a ustedes si quieren como ir más al detalle a contar como historias donde se profundice como en este tipo de información. Y pues básicamente eso era lo que tenía yo para contarles. No sé si tienen alguna pregunta o algo, o sea, me sentí como muy hablando un poco sola. Entonces cuéntenme si les queda alguna pregunta, si hay algún dato que ustedes quieren que vayamos buscando y lo vamos haciendo aquí como entre todas. No, gracias Luisa, estuvo increíble y si querés, por ahí podemos dejar de presentar. Ay, buenísimo. Y chicas, aprovechen y pregúntenle todo a Luisa. Bueno, perdón Luisa, pero ya que la tenemos acá, preguntémosle de datos, si tienen como
algo que no están encontrando, alguna cosa que les genera dudas, si hay algún, no sé, por ejemplo, también se me ocurre, y por ahí ya soy yo, pero cuando contamos historias de personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para verificar que son muy basadas en el testimonio? ¿Cómo hacemos para verificar eso? O sea, es mía. pero, pero piensen preguntas y de verdad acá el punto es que esto les sirva para que cuando cuenten sus historias. Sí, no, pues esa pregunta es muy real. También porque, y ahí me haces pensar en algo que no se me pasó ahorita mencionarles, y es que cuando yo les digo, como por ejemplo, este dato de dónde salió, esta fuente de dónde sacó esta información que les dijo a ustedes, hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vuelven a preguntarle a su fuente de no revictimizarla en caso de que se esté tratando con una víctima, ¿no es cierto? O sea, creo que en ese sentido, y gracias Belén por esa pregunta, sería buenísimo que ustedes de antemano le dijeran a sus fuentes, es posible que yo después de que construya la historia vaya a volver a contactarte para precisarte algunos datos. Y déjenle muy claro a sus fuentes que eso lo están haciendo no porque no les crean, sino porque quieren blindar la historia. Porque estas historias las suelen atacar muchísimo, muchísimo. Entonces, como dejar siempre abierta esa puerta con su fuente. Yo no quiero, o sea, yo en el trabajo del fact-checking, yo no quisiera meterme a hablarle directamente a sus fuentes, precisamente porque siento que puede ser como invasivo. Pero si ustedes logran establecer una relación muy clara que nos haga fáciles a todas, como saber de dónde salió la información que es proporcionada por fuentes, es buenísimo para todas, precisamente. Sí, queda resuelta la pregunta, Belén, o parcialmente. Sí, 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 buenísimo. Yo tengo un comentario frente a eso, por ejemplo, al utilizar, digamos, entrevistas para construir historias, creo que es importante también que las personas con las que uno trabajó puedan conocer el material antes de publicarlo, ¿no? Como que se sientan cómodas con la forma en que uno las enuncia y en cómo está contando, ¿no? Porque yo puedo dar una versión de mi vida y otra persona puede convertir eso, revictimizarme en esa historia que se está haciendo. Y yo creo que eso también es clave, ¿no? Pues, no sé, por ejemplo, personalmente creo que es importante hacerlo. No, completamente de acuerdo. Obviamente, uno como periodista muestra partes de la historia hasta donde se sienta cómodo demostrarlas, ¿cierto? Y hasta donde no sea una exigencia de la fuente, como de tienes que decir lo que yo digo que tienes que decir, ¿no? Eh, pero sí creo que, digamos, en las historias que tienen fuentes que son muy testimoniales o que parte, digamos que son crónicas o cosas por el estilo, sí puede ser buena idea como consultarle, mira, tú me dijiste esto, pero yo convertí de pronto la cita para hacerlo más clara en esto. ¿Estoy diciendo lo mismo que tú quisiste decirme o estoy cometiendo alguna imprecisión? Ese tipo de cosas sí creo que también pueden darle mucha fuerza a la historia y no caer en revictimizar a algunas víctimas o cosas semejantes. Gracias, Mónica. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta con respecto a lo que dice la compañera y es a veces cuando uno recoge los datos, digamos por audio, por grabaciones de voz, ¿sí? Cuando uno va a hacer la transcripción, a veces se encuentra con de pronto relatos que no, que pues uno tiene que ponerlos muy coherentes o a lo mejor darle un hilo a la historia. Digo yo, cómo verifico, o bueno, cómo para quien vaya a verificar esos datos, yo no cambiar esas palabras que me ha dicho el protagonista o la persona que yo voy a contar la historia? ¿Sí me hago entender? Siento que no mucho, perdón. Vale, es como esas historias que yo voy a transcribir, que yo cuento desde audios, a veces es necesario cambiar ciertas palabras porque no hay cierta como hilo a contar la historia de lo que la persona me contó por medio de entrevistas de audio. Entonces, cuando yo voy Sí, a transcribir, a veces tengo que decir como, bueno, esta palabra no va porque a lo mejor no es muy coherente en lo que sí, quiero contar. Cuando sí. se hace la verificación de datos, digamos que cómo funcionaría, o es que Ah, ok, es como listo, ya te esa duda entendí, que sí. tengo. Sí. Digamos que entre más claras sean ustedes con la información que me ponen,
menos preguntas voy a hacer yo. Entonces, si digamos, tú me pones en el documento, sí, pones como en lo que tú convertiste la frase para hacerla más clara, pero o me puedes poner en un comentario o yo cuando te vaya a preguntar tú me aclaras, no, yo la cambié porque me parecía que era más clara de esta forma, bla, bla, bla. Yo creo que no hay mayor problema, o sea, sí, digamos, con que esté claro porque hay un cambio, no hay problema. Y con que ese cambio esté bien, sí, como que la fuente no se lo vaya a tomar a mal, también está bien. No sé si eso te responde la pregunta. Sí, sí, ya tengo un poquito más de claridad. Igual, yo sé que ahorita como hablar de datos, de historias que ustedes todavía no han ido a reportear, es como muy grande. Así que siéntanse como en la completa libertad de escribirme a medida que ustedes vayan armando las historias, como de hacerme todo tipo de preguntas. ¿Con quién crees que sea mejor consultar esto? ¿A quién le podemos preguntar? ¿Quién nos sugieres? ¿Qué tan confiable puede no ser este dato? Ustedes me pueden preguntar todo eso. Yo estoy en el chat, ahí donde están ahorita todas en WhatsApp, de ahí pueden sacar mi número, me pueden escribir, o si quieren ya mismo les pongo mi correo y me preguntan todo lo que quieran saber o como toda la información que necesiten para construir sus historias. Yo estoy súper abierta a ayudarlas con esto porque como les digo, somos aliados de los periodistas y como que nosotras queremos, al igual que ustedes, que las historias salgan lo mejor posible. Les voy dejando Gracias, correr. Luisa. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, nuestro tema, nuestro equipo es Valkyrias y nuestro tema es el acceso con personas trans y todo, personas transmasculinas y no binarias. Y bueno, mi pregunta es, acá en Colombia no es mucho el tema que tenemos como de fuente. Entonces, lo más seguro es que nos enfoquemos en temas en América Latina. Entonces, digamos que hay en ese tipo de casos las fuentes nos tocaría, digamos que no sabría cómo encaminarlos como en ese tema, como ahí utilizaríamos fuentes ya directamente de los países, porque es que para nuestro tema son muy pocas los datos que hay, entonces Sí. es como nos cuentan. Entonces tú nos vas a decir, bueno, ¿y de dónde sacaron? ¿Y de dónde sacaron? Entonces ahí estoy tratando de pensar de dónde más saco datos para empezar a comparar con lo que tenemos acá. Pues yo creo que una fuente muy aliada de ustedes puede ser Sentido. No sé si ubica Ah, sí, yo Sentido. conozco Sentido. Ellas Sí, claro, yo son conozco a la Lina. super fuente para eso. Digamos, cuando yo he trabajado temas que tienen que ver con diversidades sexuales y de identidad, yo siempre las consulto a ellas y son un libro abierto de información, porque pues, precisamente creo que son Ah, conscientes de que no hay listo. mucha información en Colombia. Sí, sí, total. Ah, vale, vale, gracias. Luisa, Dime, me estaba hablando Ana María primero y si quieres ahorita Mildred. dale. Ahorita mencionabas pues lo que comentó la mesa sobre que el aborto puede ser incluso más seguro que un parto. Y yo quería saber si de pronto tú conoces la investigación y Sí, yo la tipo tengo. de parto. Ya me acordé, creo que es el Good Matcher el que sacó ese dato. Sí, yo sé que yo tengo esa. Sí, preciso. Es que me acordé preciso ahorita en la presentación y no me acuerdo dónde lo tengo, pero sí, yo tengo ese dato. Si quieres, en cuanto lo encuentre, se los paso por el chat de WhatsApp. Vale, súper. Y la otra pregunta es, ¿cómo podríamos, porque esta es una conclusión pues, a la que es difícil llegar, decir si un parto es más seguro que un aborto, porque no es solamente, creo yo, comparar las dos cifras. Y entonces quisiera saber cómo podríamos nosotras llegar a una conclusión así sobre partos
en hospital, digamos, tradicionales, a los partos con partera. ¿Cuál? Como llegar a una conclusión de cuál de los dos puede ser más seguro. Mm, Difícil. Me hiciste, perdón, pensar en una cosa antes, y es que cuando ustedes usen datos también tienen que tener en cuenta de explicar muy bien a qué están haciendo referencia a los datos. Y este ejemplo de que un parto es más seguro que un aborto es el ejemplo perfecto, porque precisamente si tú lo dices así, como todo parto es más seguro que un aborto, pues no necesariamente, porque precisamente por algo hablamos de que el aborto clandestino es un problema de salud pública. Entonces lo que hay que decir es que un parto es más seguro que un aborto seguro. Y lo que estamos abogando es por el aborto seguro, porque hay pruebas de que el aborto seguro es más seguro que un parto. ¿Sí entiendes? O sea, todo Sí. ese tipo como sí, como de detalles ayudan a que el dato sea muchísimo más contundente y claro, y más útil también para la investigación. Y la siguiente pregunta, entonces, ¿cómo precisar si es más seguro? Es que es difícil, porque ¿cómo cuantificas tú algo que además, y creo que ustedes lo están mencionando en su investigación, es un oficio declarado, sí, declarado Patrimonio. patrimonio, Patrimonio. gracias, pero del cual no se sabe mucho, no se regulariza mucho, no hay un seguimiento claro. Entonces no sabría bien cómo pueden hablar de que sea más seguro o no. Quizás con ese dato que nos mencionabas ahorita del DANE. Pero No sé ese si ahí dato solamente, ese dato te da una tendencia de en dónde se realizan y cuántas personas en el mundo nacen de esa forma. Yo lo que haría sería consultar fuentes expertas que no estén casadas con la medicina occidental. Como que tengan como la mente lo suficientemente amplia para entender otro tipo de medicina ginecológica no occidental, ¿sí? Eso es lo que yo haría. Pero datos que haya, no sé decirte. No, yo no conozco Yo ninguno. tengo una pregunta, Dime. pero ¿tú conoces alguna investigación que hable como de la violencia obstétrica en el país? Hay varias. De eso se ha hablado mucho. Precisamente algo estaba yo escuchando sobre ese tema, porque no está claro necesariamente qué es violencia obstétrica, ¿cierto? Pero pues hay, sí hay Claro, medios que son han muchas cosas. hecho investigaciones sobre el tema. pues hay una ley en Venezuela que sí especifica claramente como qué es para ellos violencia obstétrica, pero en Colombia yo que yo conozca ninguna. No sé si No, es no, por ahí no. algo que lo precise. Pero miren que eso es un dato, y es algo que yo siempre digo en el fact-checking, pues cuando nosotros hacemos periodismo, cuando hacemos, perdón, fact-checking en Colombia Check, y es que la ausencia de datos es en sí mismo un dato, porque te indica que hace falta recopilar, o sea, como que te puede a ti como periodista poner el dedo en la llaga y decir, es necesario que existan estos datos. Y Sí, preguntarle, precisamente, perdóname, a las fuentes alternativas que consulten por qué es importante que existan estos datos, por qué no se han conseguido estos datos. Mónica. Sí, mira que justo está muy relacionado con el comentario de Sam, de que el hecho de que no haya datos puede ser un dato, y Uh-huh. también lo relaciono mucho con un trabajo que estuvimos haciendo acá en el Cauca, el colectivo Viraje, en articulación con otras colectivas para el informe para la JEP, para el Sí. caso 005, sobre la violencia y cómo se vio el conflicto de manera diferencial para las personas sexogénero disidentes. Entonces, entender un poco sobre no es igual vivir ese conflicto político armado siendo una persona trans o una persona lesbiana y sobre todo en un espacio rural, ¿no? Entonces, no había datos. Entonces, eso nos lleva como, bueno, entonces, ¿cómo se van a recolectar esos datos? Y precisamente es Sí. como que no hay un dato, entonces esa es la pista de que hay que buscar y hay que recolectarlos. Y fue, Uh-huh. digamos, que lo que hicimos fueron atrás, se recolectó la información a partir de entrevistas y a partir de unos formularios, digamos, un formato
en el que siempre pedíamos la autorización de la persona, de primero de ser grabada, luego de poder usar sus datos, luego de poderla citar y en caso de que no quisiera ser nombrada, cómo llamarla y pues igual también con el compromiso de enviarle el informe antes de ser publicado, ¿no? Como que todas esas prevenciones justo también para, pues para lo que estábamos comentando, ¿no? De tener esos cuidados con las personas y bueno, lo recordaba bastante y quería como compartirles esa experiencia. Sí, sí, y en este caso creo que cuando no hay datos es que se vuelven más útiles aún de lo que en sí mismo ya son las fuentes expertas alternativas, como personas que llevan como su vida trabajando estos temas y que pueden ayudar como a entender el panorama tanto de la ausencia de datos como lo que la experiencia les ha llevado como a entender a ellos. Entonces, yo creo que ahí en ese tipo de asuntos en donde no hay datos, como les digo, yo me apoyaría muchísimo en las fuentes alternativas. No sé si también pueden ser muy útiles, pienso, para otros temas, pero a lo mejor lo podemos traspolar a esto, las universidades. Ver qué investigaciones están haciendo las universidades, si hay universidades haciendo investigación sobre el tema. Podría ser. Ahora sí, Mildred, perdóname. ¿Alguien iba a hablar? ¿Sí? Mildred pensé que iba a hablar hace un momento. Parece que no. O sea que, por ejemplo, tengo una duda, un trabajo de grado, un trabajo de maestría, pues puede ser como esa fuente, ¿no? En caso de que no hubiera otro tipo de datos oficiales como para poder acceder a esa información. Podría Nosotras ser. tenemos pues una de Sí, nuestros podría. trabajos de Perdón. grado reciente Po- que hizo en Nuquí también sobre la partería, entonces de por ahí estamos súper bien. Sí, podría ser, pero aquí yo insistiría en igual consultar a alguien que les diga como qué tan acertadas son esas conclusiones a las que llega la tesis de maestría. O sea, igual, y creo que en general la clave es estar contrastando las fuentes. Y yo por lo general cuando hago cualquier tipo de artículo, así sea algo para Colombia Checo, para otros medios, uso como 3 fuentes, me parece que es como el número mágico. 3 fuentes por lo menos, para que si hay 2 que coinciden en algo, una más me lo reafirme, o si hay 2 que tienen posiciones diferentes, una me ayude a ver si alguna de las 2 tiene más argumentos o más peso. Yo creo que en la diversidad de las fuentes también está parte de la clave, ¿no? Porque no es que vayamos a llegar a la verdad, nunca como la verdad, pero entre más logremos acercarnos, pues mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues consultando la visión de varias personas. Tengo otra pregunta. Dime. De tu trabajo, ¿cuáles son los 5 errores más comunes que encuentras dentro de lo que revisas? Pregunta difícil. Errores más comunes. No sabría decir si hay como errores que se repiten, pero sí lo que les puedo decir, por ejemplo, es que en las revisiones, en los trabajos de fact-checking que yo he hecho, no ha habido ni una sola historia a la cual yo no tenga que corregirle al menos un dato. Y precisamente yo no creo que sea porque los periodistas sean ligeros, para nada. Yo creo que es porque uno está tan metido en el tema que se le empiezan de pronto a pasar por alto algunas cositas, algunos detalles. Entonces la fuente me dijo que tal día en tal lugar estuvieron tal y tal personaje. Y cuando yo voy a entrar a revisar el dato, resulta que hay artículos de prensa que cuentan sobre ese día o sobre la llegada de ese personaje a ese lugar. Y no coincide o con el día que me dijo o con el lugar exacto, o hay 2 lugares que de pronto se llaman igual y entonces puede que la fuente se haya confundido, eso también puede pasar. Como que la fuente, cuando uno le pregunte, ven, pero ya no estoy tan segura de que el lugar sea este, no fue más bien este, se puede decir como, sí, no, me confundí, o sea, se me olvidó el día o lo que sea.
pero, o sea, no sé decirte exactamente, respondiendo a la pregunta, no sé decirte exactamente cuáles son como los 5 errores más comunes que he visto, pero sí te puedo asegurar que hay errores que no creo que tengan que ver con que no hagan bien su trabajo, sino con que se le pasan a uno las cosas y siempre es bueno tener a alguien más revisando. Porque además acá ustedes van a tener la revisión de su editora, que es una primera y muy importante revisión, y luego viene como ya más en detalle lo que yo voy a empezar a mirar. Y eso va a hacer las historias mucho más sólidas, se los aseguro. Por ahí creo que en base a esa pregunta que hacía María Fernanda, está bueno también tener en cuenta el número de la muestra, ¿no? Porque muchas veces se usan estudios o se hace una encuesta, por ejemplo, y se habla del 90% de las personas hace tal cosa, y en realidad se convierten en frases como medio engañosas cuando es una muestra súper pequeña, y de repente se convierte en un título engañoso, en un texto engañoso, que llevan a conclusiones que no son reales, y nada, como un montón de cosas, un poco como experiencia medio propia, como tener en cuenta ya sea que una encuesta, como ser clara con cómo se menciona la muestra, o si se toma, por ejemplo, un estudio de una maestría, o de un estudio de tesis, o lo que sea, porque a veces por lo general son muestras muy pequeñas, no son representativas, y está bueno ser claras. No sé, eso por ahí como aprendizaje. De acuerdo, sí. Sí, por eso es que yo les hacía como tanto énfasis en entender la metodología de los datos, es muy importante precisamente para no pasar por alto este tipo de cosas. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les ponía de la percepción de seguridad o la percepción de inseguridad en una ciudad, yo llegué a ese dato, lo revisé, pero lo hice acompañada de un experto que me dijo, esos datos son confiables porque tienen esta representatividad y al final te ponen la ficha técnica, cuántas personas fueron consultadas y te ponen una cifra pequeña donde dice como este es el margen de error. Y ese margen de error pues obviamente es muy útil para poder dimensionar la cifra que tú estás utilizando. Si no te ponen este tipo de datos, pues valdría la pena como sospechar y consultarle a un experto. Yo también te quería hacer como una pregunta con relación como a las metáforas, ¿no? Porque pienso un poco en el ejercicio que a veces hace Mutante, que es como, ahorita se me viene a la cabeza Mutante, y es como a veces los datos, no, y sobre todo cuando son cifras muy grandes o a veces son cifras que uno no alcanza a dimensionar claramente, como la metáfora puede ser un buen recurso para comunicarlo. Y como para personalizar o particularizar esos datos o como aterrizarlos. Sí, sí, de acuerdo. Gracias. No tengo nada que agregar porque estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas. Chicas, yo les hago una pregunta y pueden responder por el chat si quieren. ¿Trabajaron antes con verificación de datos o verificadoras de datos en los medios, en las notas que hayan hecho? Si quieren poner un sí, no, sí, o a veces, no sé. ¿No? ¿Nadie? Puede ser un no también, no pasa nada. Solo para saber cómo las experiencias. No, Belén, yo nunca he trabajado. Siento que es como una práctica muy reciente en los medios de comunicación, no sé, pero no, nunca. Pero igual creo que lo hacíamos como, pues empíricamente, siempre como que las notas uno vuelve y las verifica o lo intenta, pero no, nunca he trabajado con esa figura de verificadora. Gracias, Lina. En Colombia es súper, súper nuevo. Digamos, yo más allá de lo que hace Consejo de Redacción, no sé de otra organización o de otro medio que contrate fact-checkers o tenga en su plana fact-checkers para revisar todo lo que se publica. Claro, sí, no, acá también no es algo que lamentablemente pase mucho en los medios, también porque todos entendemos las situaciones, pero nada, les preguntaba un poco también para conocer, porque también está bueno que aprendamos mucho de Luisa en ese sentido, ¿no? De cómo va el proceso, y también nosotras, como que es algo que estamos incorporando más. Pero bueno, también dejo si hay más preguntas, chicas, cualquier cosa que quieran preguntar o comentar.
Yo creo que igual nos van a surgir muchas preguntas en el proceso, entonces vamos a estar molestándote un montón, Luisa. No te- No, sí, por eso les decía, yo sé que como no han hecho reportería, es como muy difícil todavía entrar a saber cómo qué dato me sirve para de pronto fortalecer esto, reforzar esta idea o dimensionar este problema que estoy encontrando. De acuerdo, y por eso les digo como súper dispuesta a que ustedes me estén preguntando lo que necesiten. Sí, yo creo que eso es algo que uno lo va identificando en la práctica, ¿no? Como cuando estemos bueno, cuando las equipas estén en esa construcción, como que ahí no le van a llegar muchas dudas como, bueno, ¿y esto que nos dijo, será que lo confirmamos? O bueno, ¿lo ponemos, no lo ponemos? Y yo creo que eso sí, como lo mencionaban, creo que va a ser algo que seguramente vamos a estar recurriendo a ti, Luisa. Pero bueno, yo creo que aquí se logran como identificar varias cosas claves, ¿no? Como, bueno, unas fuentes y pues unos tips que nos has dado, que creo que con esto al menos nos llevamos bastantes dudas y preguntas que creo que son fundamentales para iniciar, ¿no? Sí, sí, yo creo. Pues también creo que parte de la idea de chicas de ponerles como este taller conmigo era eso, como que empezaran a pensar, o desde antes de entrar a contar sus historias, le prestaran atención a de dónde están saliendo los datos que están utilizando. Y eso me parece como súper importante que lo vayan viendo y que lo vayan analizando y también que lo vayan teniendo en cuenta para cuando yo vaya a hacer la revisión. Porque precisamente pues lo que preguntaba Belén también de qué tanto han trabajado ustedes con fact-checkers es porque, como les decía, hay algunas periodistas que tienen resistencia a eso, ¿sí? Como que quedan como, ¿por qué me van a venir a revisar lo que yo con tanto esmero y trabajo hecho? Pero pues la idea es ayudarles siempre. Sí, también pensarlo como parte de un trabajo colaborativo, ¿no? Que esta es una propuesta de trabajo colaborativo y también vamos a colaborar con Luisa. Luisa va a ser un poco parte del equipo de todas, de todes. Entonces, pensarlo en ese sentido. Y acordémonos que lo dijo Luisa, siempre poner los links y aclarar de dónde viene la información, que una cuando lo va haciendo por ahí medio se olvida y que sabemos que facilita el trabajo de las editoras también, ¿no? Como cuando vamos a leer las historias, eso nos sirve un montón. Pero bueno, no sé si quieran más dudas, comentarios, dudas generales quizás, antes de... ¿No? Bueno. Yo, una curiosidad, pero lo que pasa es que no pude entrar tan puntual y no sé si de pronto ya lo hicieron al principio y era preguntarle a Luisa em, si la figura como de la verificadora de datos en las salas de redacción ya existe como tal o tú eres como, también trabajas como periodista y verificas datos o ya existe como, existe el corrector de estilo o la correctora de estilo, por ejemplo. Es más una curiosidad. En Estados Unidos es muy común y lleva 100 años como que haya en las salas de redacción equipos de verificadores. Digamos como que es una sección en sí misma, como donde están los diseñadores, están los fotógrafos, están los periodistas y están los verificadores. Eso en Estados Unidos es muy común, pero en Latinoamérica no, para nada. Y los verificadores, como yo, por ejemplo, entramos es a través de medios que hacen fact-checking post-hoc, que era lo que les contaba, como de verificar desinformaciones, de verificar discurso público, pero no porque una entre propiamente a hacer verificación de las investigaciones que se están por publicar. ¿Sí? Digamos que, nuevamente, como estábamos diciendo con Belén, no es muy común en nuestra región. Y yo hasta ahora no conozco medios que tengan como en su plana en Colombia verificadores. Dale, gracias. Y te pregunto porque veo que también la silla vacía hace verificación de datos, entonces me imagino que es un periodista el que lo hace o cómo funciona. Yo no estoy segura si la silla vacía hace fact-checking ante OC. No estoy segura y lo que les diga puede ser mentira, toca verificarlo.
pero ellos hacen fact-checking post-hoc a través del detector de mentiras, en efecto. Y ellos fueron los primeros en Colombia en hacer fact-checking post-hoc. Luisa, Gracias, pero sí, Luisa. el de la silla vacía es más como el que nos explicabas que pasó en Estados Unidos con personajes públicos, como verificar Sí, qué tanto sí, mienten los personajes públicos. ajá, sí, y ese es el que hace Colombia Check. Colombia Check se dedica, Colombia Check es el único medio en Colombia especializado en fact-checking post-hoc, o sea, en verificar si lo que dicen los personajes públicos en Colombia es cierto y en verificar lo que circula en redes sociales en forma de fake news, de lo que comúnmente se conoce como fake news. Son los únicos dos medios que lo hacen así como, que lo hacen de hecho con juicio en Colombia, y cuando digo con juicio no me refiero a que los demás lo hagan mal, sino que tienen proyectos que van y vienen, o que se reactivan solo en elecciones. Por ejemplo, Semana tuvo en algún momento el pinochómetro, pero ese pinochómetro yo no vi que durara más allá de las presidenciales y las regionales. En Bucaramanga hay uno muy divertido que se llama No sea pingo, pero también vi que solo se reactivó para las regionales. Entonces, digamos que estos proyectos cada vez son más comunes, pero que buscan revisar desinformaciones en redes sociales. Y los únicos que mantienen en el tiempo estos proyectos son Colombia Check y La Silla Vacía. Luisa, yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás? Bueno, lo primero es que entiendo que tú nos vas a acompañar en todo el proceso como de la verificación de datos, de cada uno de los productos comunicativos que tenemos planteadas las equipas, y para el caso, pues específicamente de nuestra equipa, unas cualquiera, tenemos propuesto un podcast. En ese sentido, pues quería como precisar contigo como cuáles serían los elementos que tú nos apoyarías como con esa revisión, si inicialmente tendríamos que pasar, obviamente, el libreto, el guión de este podcast, y ahí es donde tú lo revisarías, o que porfa me puedas como aclarar, porque ahí estoy como un poco confundida, como cuáles serían esos pasos en los cuales podríamos contar con tu apoyo para así también pues poderte aprovechar al máximo. Muchas gracias. No, claro. No, pues obviamente en la construcción, todo lo que quieran preguntarme, pueden preguntármelo. Ya sobre cuándo me envían como el bloque completo de lo que van a hacer, eso sí supongo que es lo que les va a mencionar Belén en un rato, los tiempos en que se entrega como cada cosa y cuándo voy yo a recibir como el documento definitivo al cual tengo que hacerle el fact-checking. Ahí sí no estoy segura, Belén, de cuál es el orden. Eso, chicas, lo vamos a ir viendo de vuelta. Hay muchos pasos en este proceso, así que vayamos como de a poco. Nosotras les vamos a ir indicando y vamos a coordinar con cada una de sus equipas para que Luisa lo pueda ver antes de que graben, porque es más fácil después editar, ¿no? Entonces, esos tiempos los vamos a ajustar, por eso también les vamos a pedir esto que les decía, de que nos manden de vuelta la propuesta para que en base a eso podamos coordinar las fechas de todo y coordinar el tiempo de Luisa también, para que nos esté apoyando, pero esas cuestiones de proceso, tranquilas que paso a paso las vamos a ir guiando y les vamos a ir avisando. Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicas, no sé si tengan alguna otra pregunta o curiosidades diferentes, no sé. Como que yo no les quise empapar mucho del fact-checking que se realiza en Colombia Check, porque digamos que no es el que yo voy a acompañarles a hacer, o que yo voy a hacer acompañando sus historias, pero pues es todo un mundo que si quieren saber algo, pues me pueden preguntar. Chicas, antes de terminar, gracias Luisa. Les quiero agradecer a todas y luego sí le dejo las palabras a mis compañeras, pero no quería que falte la oportunidad de decirles felicitaciones y gracias por estar los 5 días que estuvimos 2 horas todos los días. Sé que para algunas puede ser que sea tarde y hoy es viernes, así que realmente que hayan estado todos los días muestra el compromiso que tienen con el laboratorio y
desde el equipo que estamos organizando todo esto es muy gratificante, así que muchas gracias. Chicas, y también, bueno, cuando quieran podemos sacarnos también la foto final para redes sociales, así que les invitamos a las personas que quieran a mostrar la cámara. Bueno, y mientras nos tomamos la foto, para comentarles que vamos a enviarles una encuesta muy, muy cortica. Son unas 3 preguntitas que queremos hacerles que son importantes para nosotras, que nos ayudan mucho a conocer este proceso, como saber un poco cómo están, cómo se sienten, ¿no? Y pues que es importante para nuestra autoevaluación y nada. Bueno, esta es la foto. ¿No? Sí, justo como mencionó Moni, son 3 preguntas muy cortas. Ya lanzamos la primera. La idea es que por favor las contesten muy rápido. Y sí, como pues son parte de este ejercicio de pensarnos cómo mejorar las experiencias de los proyectos de Chicas Poderosas. Entonces, agradecemos mucho pues los aportes que hagan en estas. Son muy corticas, entonces aquí ya lanzamos la primera, ya en esto les llegan las otras 2. Nos avisan para sonreír en la foto. Sí, creo que cuando terminemos la encuesta tomamos la foto. Bueno, la primera pregunta fue cómo se han sentido. La segunda tiene que ver, perdón, si se están, vamos a compartir pantallecito. Bueno, la segunda tiene que ver en cómo han sentido, bueno, que estos talleres han sido útiles, si creen que estas actividades que hemos tenido estos días les son útiles para la construcción de todas sus historias. Queremos saber un poco. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Un poquito, más o menos, muy, muy útiles. Chicas, la encuesta está ahí al costado. ¿Vieron dónde está vieron que está el cosito del chat? Y al lado hay como unos dibujos, tipo cuadrado, redondo y tal. Bueno, aprietan ahí. Y ahí ponen encuestas y ahí están las preguntas. Y lo mandé por WhatsApp también. Sí, ahí se ven. Si ustedes, como indica Sam, ahí les van a aparecer la primera, cómo se sintieron. La segunda dice, ¿sientes que estas instancias de taller fueron útiles para la construcción de sus historias? Ahí pueden votar, pueden dar su respuesta. Y la tercera es, ¿qué consideras que fue lo más valioso de los talleres? Son 3 preguntas de respuesta, de única respuesta. Bueno, aquí se le pueden enviar, son muy cortas, pero para nosotros son súper importantes y nos ayudan un resto. Que no se demora nadita.
¿Sí pudieron, chicas? Sí, todas. Bueno, aquí ya dicen las que sí. Ajá. Ok. Aquí nos van respondiendo y pueden hacer por el chat o pueden decirlo por el micrófono. Listo. Ujú. Ah, no sé si es del celular, se pueda o haya lío con ello. Otra compañera tampoco puede. Bueno, otras ya lo han hecho. Yo no estoy desde el celu, entonces no sé si de pronto no se puede ver esa opción. Ah, no, esa es del celular. Bueno, chicas, no sé, las que han tenido lío, no sé si lo hacen entonces por el chat en su respuesta. Podría ser una manera, en caso de que no les dé la opción desde el móvil. Creo que se aprietan ahí. Cambiando de tema un momento, ya encontré el dato que me estaban pidiendo de el aborto inducido legalmente, es mucho más seguro que el parto. Se los estoy pasando al chat de WhatsApp. Gracias. Yo tenía una inquietud y es sobre el contrato y quisiera preguntar si podemos hablar con alguna de ustedes como en particular antes de enviarlo. Sí, pueden hablar si nos escriben por WhatsApp, puede ser a Buji, o porque ahí aparece como Eugenia Mariluz, o pueden también, o también le pueden escribir a Dayan, y si no también al mail del laboratorio, que es laboratorio@chicaspoderosas.org. Pero igual por WhatsApp si les quieren consultar a Buji o a Dayan. Ahí mandé un mensajito que dice Buji acá, por si no me tienen agendada, por si entre todos los números que tenemos en el grupo se pierde, me pueden preguntar lo que tengan ganas, y como dijo muy bien Sam, está el laboratorio@chicaspoderosas.org, y también está Eugenia @chicaspoderosas.org, que es el mío. Cualquier duda, consulta, comentario, pregunta, cumplido, piropo, lo que sea, son recibidos. Dale, Paola, gracias. Gracias, chicas. Te escribiremos entonces. Genial. Bueno, chicas, yo creo que sí, creo que la mayoría ya pudo entonces resolverlo. Tenemos la mayoría de las respuestas, ¿cierto? Entonces, parece que, creo que nos dice Sam que sí se puede desde el celular. Alguna de pronto sigue con el problema, tiene la dificultad para hacer la encuesta. ¿Qué dicen por acá? Yo no la veo, ¿sabes? Como en los en los 3 puntos no me aparece ni en los mensajes ni en el chat. Puede ser, capaz que no en todos los celulares, puede ser. Bueno, no se preocupen, igual, chicas, no hay drama. Otra vez hacemos otro tipo de encuestas. Era una prueba hoy. Sí, entonces para la próxima, no sé, hacemos un link, se lo enviamos más bien para que puedan entrar tanto desde el celular como desde el compu, para que no haya ese tipo de problemas. Entonces, bueno, pues yo creo que si no hay más comentarios para Luis, podríamos dar por terminada esta sesión. Y perdón, ¿nos sacamos Nos también la falta foto? O no sé si ya. Sí, la foto. La foto, perdón, pensé que la habíamos tomado hace ratico, perdón. No, está bien.
Vale, muy bien, gracias. Felicitaciones, chicas. Ahora queda el proceso de hacer las historias, básicamente. Así que vamos a estar hablando un montón. Gracias, chicas. Buen fin de Descansen, buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chao. Ay, nos vemos mañana. Gracias, chao. Bien, bien.